Me parece que hay algo muy importante que nos ha hecho falta durante esta sección y que debemos tener cierto conocimiento y cierto dominio respecto a este concepto de background antes de comenzar nuestro código. Vamos entonces a proceder a nuestra consola de comandos en la ubicación de nuestro proyecto de Lumen API. Y si escribimos background, podemos ver toda una serie de comandos que tenemos disponibles. Ya hemos visto, por ejemplo, el comando box para agregar cajas, o en este caso también las podríamos eliminar. Tenemos una serie de comandos adicionales como SSH, como resume, como status, como suspend, como app, que es el que utilizamos para iniciar la máquina virtual. Y también tenemos, por supuesto, el comando destroy, que es para, digamos, detener la máquina virtual. Si procedemos, por ejemplo, con background status, podemos ver cómo background nos va a decir si la máquina virtual en ese momento está ejecutándose o está detenida. En este momento nos dice que, por ejemplo, la máquina virtual está corriendo y que para detenerla entonces podemos correr el comando background halt, o en el caso de querer destruir por completo la máquina virtual, podemos correr entonces background destroy. Vamos a correr, por ejemplo, antes de correr el comando para detener la máquina virtual, vamos nuevamente a nuestro dominio lumenapi.com. Podemos ver cómo sigue corriendo aquí la instancia de Lumen. Si escribimos entonces background halt, entonces se va a detener la instancia de la máquina virtual. No se va a destruir, simplemente es como apagar esa máquina virtual, es como apagar el computador. Bien, si venimos aquí y refrescamos, vemos entonces ya como simplemente se va a quedar cargando hasta llegar al punto de decir que simplemente no puede establecer una conexión con ese servidor, puesto que es como si el servidor estuviera caído en ese momento. Recuerden que nosotros, a pesar de que estamos en nuestro propio entorno local, es como si background o homestead estuviera corriendo en una máquina completamente independiente. Por este mismo motivo es que es importante, por ejemplo, vamos entonces a correr nuevamente background app, y por este motivo es que es importante establecer una conexión segura con esta máquina virtual, y esto lo podemos hacer muy sencillamente por medio del comando SSH. Les recuerdo que esto deben hacerlo por medio de la consola, por el git shell, que nos permite hacer uso de comandos que son propios de Linux, puesto que en Windows no disponemos, por ejemplo, del comando SSH. Bien. Podemos ver aquí entonces el proceso de arranque nuevamente de esa máquina virtual. Debemos esperar entonces a que el proceso culmine para poder establecer una conexión con ella. Vemos cómo ha terminado ya. Si venimos aquí y refrescamos, vemos entonces ya cómo está corriendo nuevamente la máquina virtual, lo cual está perfectamente bien. Si queremos acceder directamente a la estructura de esta máquina virtual, debemos establecer la conexión por medio de SSH, escribiendo background SSH. De este modo, background automáticamente establecerá la conexión segura con la máquina virtual, con Homestead, y vemos entonces ya cómo está allí. Si escribimos, por ejemplo, ya ls, que es un comando propio de la máquina virtual, recuerden que la máquina virtual corre Ubuntu. Tenemos aquí la estructura de Lumen. Si vamos, por ejemplo, a mirar la configuración del host virtual, de ese dominio virtual que hemos creado de Lumen API, podemos ir entonces a cd etc nginx, que es el servidor que estamos utilizando, sites available, y si escribimos ls-a, podemos ver cómo existe un archivo llamado lumenapi.com. Si abrimos ese archivo, sudo lumenapi.com, no es sudo, es nano. Sudo es para permisos de administrador, nano. Vemos entonces la configuración que tiene Homestead para este host virtual. Vemos que todo esto nos lo hemos ahorrado de manera muy sencilla, puesto que Lumen o Homestead en realidad ya viene con todo esto previamente configurado y optimizado para correr Lumen o Laravel. Bien, presionamos Control X para salir y ya podemos ver entonces simplemente cómo corre muy fácilmente la máquina virtual. De hecho, si vamos a inicio y buscamos el Virtual Machine de VirtualBox de Oracle, vemos aquí cómo está corriendo Lumen API. Y si vamos a la consola y escribimos nuevamente, por ejemplo, vamos a salirnos de aquí, Exit, para salir de la sesión que tenemos establecida con la máquina virtual, y escribimos simplemente background halt para detener la máquina virtual, podemos ver aquí cómo el estado va cambiando. Aquí vemos cómo la pantalla se va cambiando y ya vemos cómo se ha detenido la máquina virtual.
Esto lo está haciendo Vagrant automáticamente por nosotros. Y si escribimos Vagrant destroy, confirmamos que sí deseamos hacerlo, ponemos Y, simplemente eliminará entonces la instancia de Vagrant completamente de la máquina virtual de VirtualBox de Oracle. Bien, generalmente se acostumbra destruir la máquina virtual y luego volverla a montar cuando suceden errores. Sin embargo, lo normal sería entonces utilizar el halt para simplemente apagar la máquina y en caso de tener errores extraños, pues simplemente se puede destruir y volverla a montar y iniciar desde cero y no habrá ningún problema con ello porque todo está automáticamente configurado para funcionar instantáneamente. Bien, eso es todo. Ya hemos visto muy rápidamente entonces cómo funciona Vagrant y cuál es su gran facilidad y su gran funcionalidad para los desarrolladores. Así que podemos comenzar ahora en la siguiente clase. Nos vemos pronto.